Baishabamba, Eishaba, Peina, Quina, Naamia, Yuma, Weruma, PM, Pende, programa, Ñande, programa, Jera, Vagina, Atoralo, hermano, fuera, abrazo, rompe espalda, a Beisha, Yaikumbu, Pecari, Cuea, Cupora, Yahari, Yuma, que señan envía po. Aweruma PM Yuma Coste de Ara Evangelio Buenas Nuevas Yashua Mbae Hayawe Mbae Maimina Hina Juan Urupibe Este Imagina capítulo 1 verso 41 me maya y queda Maimia Temina Haya jamás ese Hina edición 188 lomita Awi lleguen terueteabe Pe mejare ya pisacape Awi llegue Roe Sergio Debe Hane familia Cuera de Pellabujare Hina ko Esa angama muy video ya upia muesha en de Facebook a YouTube. Cuare compartir java y Telegram viajaba bien importante. Pecha veían de audio y ella poajina ni epu o joajina o parrupieteri que fuera atorar y que fuera pecha Roy de Emilio Vázquez congregación remanente de Israel Tabafran Itapúa Paraguay vive. Sí, te imagina. Esa abuye que hina mi ombo hueñe por andu y fuera imagina ña toy celular número ombo uñan de ñe por andu y ombo uñan de ave y aporte mi ave hablando de aporte de opiniones es importante la ya aportar la ña de opinión lo mira hoy pregunta ahí sí ya samina amena ñane anginu alas pinta la ella peleó no se mandó a papá ella peleó pero Ernesto y yo digo hina y costilla pejengüe ñanimia a ver ahora coila y pala hay coteo hina vete se yo puyo velo hina hay coteo de referencia hermano camina se pea a toque o más la mensaje yo responde más yo busca pa llevas ya huyendo de Ernesto saludo que veine costilla pejengüeña ni a ver lo más grande bueno yo todo le valle a pesar veí ya es a mí más en allá ni comunicarlo mitad oye no ya fuera bueno, Pembo, buena audio rique y fuera. Audio, o si no, mensaje de texto. Más o menos un día, 2 días, me una aña tenda y lento inaugurio. Hemos pedido inaugurarla, a topar más a la se rogana mi hija, ya por la mudanza y mi abuye que la vende ñembo a perseguir que veñembo en debajo porque la comodidad tiene su costo. Catujan maisha hanmare roñe reunija y catujan maisha hanmare agrava por año de tranquilo por algo audio. Por fe y aguya ese rotopama lo era itinami. Cuando ya anda heavy malo osquilla ve chirupipa ve corredor es nada grava javina. No de varo. Sí, ya pues bastante ahí mismo Yuri o que ne hay malete pero nace aquí no ya no sé coque veces ya palendo ama pues corredor viene más grava sí ya les pongo la ñandera y tira mi y ya llegue a peor que no hay gatos a esa ya güey esa la comodidad tiene sus costos a cameña moña la o gallara pipo pele y mía oye temor que bueno, para la novedad ya compartí, mira, ve, imagina. ¿Sabes? Eso, ya como, ya me la se, cuando falta hacer la, como, yo digo, aña cómoda, aña ambiental. Pensando yo, la ñeñe puna, muejina, ya calibra pana, ya. Ay. Bueno, a ver, y qué está Juan capítulo 1, verso 41.
Peigo Maeinago. Sí, claro, apean la tema exactamente. No se resume solamente en la pasión, muerte y resurrección del Evangelio. Según escuché el audio, ya existía. Versículo bíblico, güey. Inclusive EPM guri EP potano evidencia ve usta ti audio nulo to yo yure ya se na kamu ai bwe pero yo yure o man ya se calle pues gure da archivo ne ha recoina tin la estudió la o sistema de la iglesia o sistema de la buena nueva bueno entonces ya upago ya picotea paite muy ese gurigo o vuelta a ver bueno o píllalo estás en la nueva epi. O sea, como que dicen que a partir de Yahshua es el Nuevo Testamento, nosotros relacionamos que él trajo una nueva doctrina que se llama Evangelio. Y no. Bueno, pero peala mismo acuri. Sí, entendemos, bueno. Pero escuchando el programa y mirando los versículos bíblicos, tema peala y na pecha se uta. Sí, porque a veces los están de ni los que cae la versículos oye por un de contraan de discutir y pues brena. Hay que buscar corroborar o la de propio de esa la servidores y es cierto para uno. Pea se gusta. Peisa no. Cajo topa. Aún en la Reina Valera. Sí. Topa Hebreo. Sí, para me Hebreo 4. Sí, en la Reina. Sí, la Reina. Claro que sí, oigo, Pepe. Muy bien. Ya continúa. Tainago te di un poquito upea porque bueno, Yahshua era el evangelio, la buena noticia de Yahweh también. Año de Yahweh, Maguri. Pero la Yahataon la Japope, la buena noticia fue siempre de Yahweh. Primero de Yahweh, en la muñipunu, en la o generada con la buena noticia. O sea, ñandego ya evangelio ya pues lo el problema. Cuando uno dice evangelio, no está ¡pin! O pensamos, Nuevo Testamento, ¿dónde? Entonces a la antigua ya opotima, no. Pero ya me resuelve y significado, buena nueva, buena noticia. Entonces ya topaba para Pereira, Antiguo Testamento, claro que sí. Primero el evangelio fue de Yahweh. Regala como buena noticia hoy, por sus actos, por sus hechos, por lo que él realizó. Oye, pues, buena noticia para él. Ya es agüecha que es de la salvación, perdón de pecado. En primer lugar, el Mashiach era la buena noticia, apela mensaje. La besoraye ya. Todo lo que, los mensajes que hablaban de él mismo, la escritura también ya. Y la explicación correcta. Explica por agua, voy a ponerte. Entendeo lo mitad, también no ya pone mi comparación en la parábola, ñembo yo ya. André ahora a la buena noticia y mi hermano Pedro, a lo topa la Mesías. Hoy vete comentario y bebe mi opinión Iguri. 1.41 hina lo mitad, 1.41 hina señe en gato y mina porque nada hina. Ya por mi comentario y o surgía hina, ya moñe era pues está sorprendido y la
siempre se le enseñó que el evangelio o la buena noticia eh, se originó en griego, se escribió y su origen era el griego. Entonces, esa está y raro allá. Va, ese yo la humicité, ve, la oyero, ya, umía, allá, lana, como si fuera que en este momento me no ni pensáis la mapa o guacue o mapa que peyasúa ja mopa o nasea que jamba en nacionalidad va allá la umía por lo menos upao pe momento me no llegas ahí en cuenta los mitajes indígenas, bueno, el evangelio fue escrito en griego, estos son los originales porque muchos de ellos escribieron en griego, Jorge, y ese, sí, hay congregaciones que enseñan que el evangelio fue escrito en griego. Entonces, un mía la ojendúa con aja y justamente se haya pues vea con comentario surgir porque la misma Reina Valera que supuestamente fue copiado de original griego contiene palabras hebraicas como usted dijo. Bueno, para ya explicamos va Erebaguri. Apea innotable allá mientras que no iñan deja no insistir se ca audio lento y pesa ya pues pesa un año mil y tonto entender pues una vez más es Hassan porque en de pues joti seminario ve joti universidad ve pesa y tan de y ve allá que el evangelio fue escrito en griego lo mejor y ese. Pero en ese momento nadie se cruza y nadie nunca hace una pregunta. ¿Y por qué en griego si el Salvador es judío, es israelita, es hebreo allá? Nadie hace esa pregunta. No sé qué responderían, o sea, no sé. No sé si alguien quiere probar en su universidad y preguntar a ver qué va temática es vamos a y pues con anga sí con anga que tuya ya poco a pregunta porque ya hendu mi mima ya la caja Torah ya hendu más ya recoma versículo bíblico mía va hemos añete ya la ya poniendo mío su escuela ya va explicación va aplicación va a ir más el joven en Dumila y ella para aplicar las cosas ellos. Explicación, al menos me da ñande y cuija. Bueno, y por algo, pero Pablo mitad. O Pablo mitad, amigo, cierto, güey. A sorprenderse, pues está sorprendido ahí la topa es siempre la evangelio en griego, en griego topa palabra hebrea, güey. Va, y va. Va con lo igual, a ver. Dos cosas se dan ahí en cuenta, que peso hoy ande na niña me da ya la jain tengo en cuenta por momento, ¿verdad? El Mesías judío hebreo, jala mi palabra hebraica hoy en la escritura. Va a ser igual a original griego no ahorita mío Pepe allá. Qué tremendo, ¿eh? Bueno, ya de provecho. Y cogina esa coge hoy como decía era ¿verdad? Con algunos pero vale, tajina hoy. 1:41, sí. Sí, entrega la buena noticia y mi hermano ve, pero Guatanamba no solamente la persona o el ser del Mesías era la buena noticia. No solamente eso, sino la aveilan va o yapo. Amba eapa he'i mba'éichapa ombo'e umi antérõ. Doña Ave Reina Valera ave mba'éicha he'i 1:41. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es, imagina, el Cristo. Pero allá aclaramos que la traducción tenía que ser, a ver, traducido es en español, vengo ya. Entonces, pues vamos a salir de griego, ve. A pegar lo mitad los hindúes, pues, y qué tremendo, ungido en español tenía que ser ahí. Como hizo de griego, ve Cristo. Bueno,
Entonces, otopa Simón, Pedro y mi hermano, pejaje y supero topáningo, o Mesías, Mashiach, Mashiach en hebreo. Ha owera ha Yahshua rendape, ha omañao ese Yahshua he isupe ndeningo ha'e Simón honara handenioko angandererata Cefas upeaningo he isehina Pedro. Bueno. Pues ya hay que llamarla griego arameo. Cefas. Vamos a ir a Petro, Petra. O sea, encontrar ya otra vez, hoy llaman los dos juntos, griego arameo, que es primo hermano del hebreo. Esta aquí palabra aramea suena en hebreo lo mismo ahí allá. Bueno, esa vaina lo mira. Aunque te vea ya cogí. André ni un regalo y buena noticia veis allá. A la buena nueva, ¿no? Rotopama la ungido a las pinas, va y pota veces. Rotopama la ungido a oye profetizaba, la oñeja anuajina, upeñan de maestro Juan Goje Iguri o utajaja que cueri no mero topama. Tu tema digo con noticia allá. Lo mismo que peangore copeti catuya ya igual la nació la y valor vea con noticia. Pues, o por ejemplo y pula trompeta ya esa o el Mesías. Ya nengana. A supe cuan wan upa ko hesaitera yo to pago ni o sei yo ibi. Naya poco gente cuando como pa curio y coja oye eso el Mesías y va. Va, si te vio los cuatro se puise pobre a disparar a la a un beuján a la hermano cuera vela yo topamos la Mesías digo y la en el movimiento nada en el lugar. Y wow, qué noticia, qué tremendo allá, qué buena nueva, pero mejor noticia que eso, mejor evangelio que eso, ¿eh? Hemos encontrado al Mesías, al ungido, al hijo de Yahweh, de Elohim, del que habla la profecía, el libertador, el salvador, el que desarraiga el pecado. Wow. A ver, Pedro no fue otra más. Va a ver la jota. Va esa buena noticia, bebí con la potata, Pedro la vea ven va fue María. Oí cosa mío. Digo, anda, con mismo tiempo, ve allá. Vuelven a entregar la mensaje con ambas, es por ahí te rechazar lo mitad. No, lo sé, no, porque peado iba y pa, anda ahí en Jehová, no, pecha. A mí no interesa, ya se ven, vea tú, otro, no. No, Shareco hice religión, Shareco hice, ajá, oí, pepe, ya, aña no tapama con anga agenda pama y que ya, güey. Después ando y mire si una cosa y no la ya samba te copa eso de a mí de uno ve no. Religión primero, o sea. Pero bueno. Pedro, será algo Pedro en boje pues allá. No. Ojo y te verá, pero o güero Jesús en Dave y Reina Valera y le trajo a Jesús. Al Mesías, junto a Yeshua. Y mirándole, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado, a ver, voy por las Cefas. Andas ahí griego. A Pepe sí, oye, ¿qué quiere decir? A Pepe traducí en griego. Pedro. ¿Ves? Entonces, del nombre original le tradujo le cambió el Homojera Pedro. A la misma cosa hicieron con el nombre de Yeshua. La misma cosa hicieron con el nombre de Yeshua.
Bueno, pea a ver a yo cotan de gina pea con versículo rucago ese pea importante pea compartir. Eh, que pretende gritando, pea ya pota ni claro, eliminarse el nombre original del Mesías, ¿cómo es? Jamás ella neto para la Reina Valera. Nada que ver. A la misma cosa ya pues na pebe, solamente va eres güey son la misma cosa no ya pues la como por ejemplo y le trajo a Jesús hey bebé. Amba eres no muy bebé entonces por lo menos entre paréntesis la Yeshua más allá. Porque claro, obviamente allá no al revés. Jesús no se puede traducir, Jesús no tiene significado, pues. Jesús no tiene significado. O sea, Pedro, o sea, Cefas, o traducir y cueja y se, Pedro, pero erénica tú traducir y el significado de Jesús, ¿por qué no tiene? A pear allí, malo está, ya rata se indígena. Pea, agüete lo está un poco más de lejos un artículo de ese lomo, bueno, en ese de motivo va a entonces va a la Pedro Cefas o hoy entre Reina Valera mañana. A peor de copeti paréntesis o abrir paréntesis y qué quiere decir Pedro hey. Un botella y ley paréntesis. El nombre original cómo es Cefas. Ambas eres la mitad Pedro hey hizo el nombre original. O traducía de cuál era el nombre. El significado del nombre em, en griego allá. Petra. Atamina será. Pedro y Pedro pues a español. Ambas eres tan muy ni el significado del nombre de Jesús. Vea, y se la ponen duda. ¿Por qué no ponen al lado qué significa Jesús? No tiene significado. Ahora, si Yahshua o Moirie, ¿qué significa yo soy salva o Yahweh salva? O Moita y quiere guría ya. Bebé sí. Le pillaba lo ahorita. Bueno, no, pero sé cuándo iba a ser no. No, para mí tu cumbo ya a mi orecua plomo ve y punta. Ah, ¿qué? Mm, Este, Yeshami en la Vinhei. La Bimbe Goruta de la Bimbe no muy de la Jesús jamás. Y si sabemos que pobre copar los nombres originales. Yeshami 1 Juan 1 Juan 1 no voy a imaginar. 1:42 20. Y qué imaginar. Ahorita le la Bimbe. Él lo llevó a Yahoshua. Y al verlo Yahoshua, va a irse Yahoshua. Ya todos sabemos que es Yahweh salva, Yahweh es salvación. Yo soy salva. Yo soy es salvación allá. Bueno, no. Ahora, tú eres Shimón, hijo de Johanán, pero la original, bueno, va a cambiar la tera y la, eres no morir la era original. Como que querían traducir en español a Oikola Wiririwe. Y claro, y tú te llamarás Shimon. Ahí está, el nombre original. Shimon. Bueno, a lo mitad es Petro. Pedro. Pedro. En español, ¿qué significa Pedro? Ahí se la Pedro, español. ¿Ve? Ahora, en griego, Petra. Ahí sí. Pero Pedro. Entonces, ya esa vaina ya. Va, esa va la nombre o con voz más español, ¿ve? Ahí se la Pedro.
No vas a poder decirme, bueno, que tiene el mismo significado que tiene el nombre en, en griego o en hebreo. Ya en español ya perdió su esencia. Mm. Aunque traducible o en WhatsApp ya esa vaina más esa y canguio o perder o puta Pedro. Sí, vas a decir Simón, pero da ahí para era original. Simón. Ah, Simón. Ahora copango la letra de la original pegual. A peave guñan la niña acostumbrada. No, español ya era porque niña la tera tapa esa cambiada. Dejo no Estados Unidos pico andende era José, ande no hay otro Jaisa. ¿Mm? De Catuyo, de pasaporte, velan de documento de José. Mm. Y ahí para tengo que ya más en cuenta ya los cambios en español, ¿verdad? Esa. Y Jesús no, Will ya la Yeshua no ni desprende y Jesús. No tiene ni un para decir tiene el mismo significado que Yahoshua o Yeshua. No. ¿Por qué? Porque hay que mirar las letras. Totalmente distinto. El nombre original, el letra pues escribir la original. Para la vin lo mitad pe mina pe maña. Esta y timba. Engo me es esa también. Mm. Oye, cambia para con la letra, pues amiga, tengo el mismo nombre. No puede ser. Una vez que cambian las letras, va, ya está el mismo nombre. A la que te da cuenta. Dejó la otro tetame de José, bueno, y ande la o cambian de ahí la letra. Oñi punu jamua y ande ahí la J o muy temba. Entonces, ¿será que va a ser el mismo? Sí, no, es el mismo, José y Tosé son los mismos. No, nada que ver. Entonces, Yahshua o Yahoshua y Jesús, hay diferencia en letras y no son el mismo nombre. Duele decirlo, lo siento, disculpen, pero no es el mismo nombre. Es un nombre inventado. Bueno, no, pero algo como que, ya hablando de un poquito de las traducido, quiere decir esto, traducido quiere decir aquello, viene del arameo, del hebreo, moazá, griego, peina. Esto para lo que estaban diciendo que todo era en griego, la escritura, ¿verdad? Su origen en griego, ya se guita, porque da lugar. Bueno, bueno, a ver. En términos hebreos, hemos encontrado al que está ungido con el poder de Elohim para la redención final de Israel y del mundo. Pero cambia. Pero ahora japea la noticia, ahora japea Pedro Pecha, ¿entendés? Eh, los topalados ya ungido, ve, ya de ya we poder oreco de vara. Cato jamaicha, huerula, o pagar los precios por los pecados de todos los israelitas, o sea, los hermanos enteros de Israel, ve. No solo los Israel, ve, sino en otros de Tanguacuera, ve, veis. Bárbaro. Y pupona, vea, Pedro, pues sabe allá. Y esta peaco forma de o presentar a Andrés Pedro Pellashua con po Pedro será porque en Guatamina y nada parte de como y nada ojo he hizo de cora Yashua pues llegué la penderre pero llegué una moto la rojo más guriro ya popamos pero como que endero ya pues llegué ahí pero pero ya pues llegué hasta ahí yo la pirado no es mí oye pues pero un día yo le honra Yashua ve se ana merece y eso es munduina o sea onda ahí dimos o sea puede jugar que Yashua aguja huevo de sarra y que jamás la pescado o salva jamás o sea
Entonces ella oñe punuma y que en razonamiento oñe punuma oñe mindu uve y cacotibe gina la diligencia. Una cosa es allá. Más ahorita no iría apartado de la Torah, güey. Casi todo el mundo está apartado de la Torah. El Pentateuco es los mandamientos de la voluntad de Yahweh. La instrucción. La misma cosa hoy día de este tiempo y la apartado ni así. El cual se va a ver y no la jamba hoy. A pesar de ahí como Pedro mío y güey. La coco de verla ya es güey. André un estudiante de la escritura ya. Ya es evidencia porque ahí y maestro profeta Juan el Bautista. De repente ya topó Pepe estudiante, ya topó Levi, cobrador de impuestos banquero, ahí ya topó Pedro, pescador, comerciante, muy petit mezcla de los discípulos de Yeshua, ya, muy mezcla. Pero en el aprendizaje y en el conocimiento donde hay por diferencia, donde hay por seco tercer nivel porque se arebe más estudiar la Torah Juan dija venye por un yashon dice si va te ven no entero veo aprender o reaprender y Dios hoy o reforzar bien aprendizaje la por ahí en Boshu con muy va te vean de por ahí y bueno de Pedro de putaña de grado uno porque de con en pura mo se va y Juan dija que se grado va te no entero en la misma cosa o aprender la misma o echar los mismos milagros o echar el cumplimiento del mandamiento de Yeshua entero echar lo mismo. Por eso es que entre nosotros no puede haber esa superioridad. No sé, Areteima, tantos años sé, no. Pero, niño bochuco. No, humilde, al menos Areteima ahí, bueno, que conocimiento de Dios regalada que Yahweh, a través del Hijo, de la Torah, a través del Espíritu Santo, que es el conocimiento de la Torah, de la revelación de la palabra, bueno, ahí cuacanan de humildemente en avisar todo puto y nivel. Ani trancar dije eu se quay qua si mà oye te lo qua tamba ela añe por una mona me allá no mo be upayo y neo tranca de lo mita sí la guía pues esa ya me en la y qua oye revelaña de ya entregan verdad ella ne ba para ya rendita cuenta ni mo acá te ina la conocimiento pero de digo de bien ella puede ganar un upea más revelando más permitir de ir con verdad matan de ñema que tenganse no pues sí bueno eh, claro que sí para allá siempre ya se ya insistí el evangelio de la buena noticia o la buena nueva de Yeshua fue primero la buena nueva de Yahweh de por diferencia are cómala o por andua que se lo mitad la a presentar más versículos bíblicos de, bueno, sabemos que hay versículos bíblicos que dice que el evangelio es de Yeshua HaMashiach, a ver, de Jesucristo ahí vaya. Bueno, pero recuerda esa se muy la versículo bíblico y anegue la evangelio es de Elohim, de Dios y ni idioma pecuela y temática cuera, y Biblia cuera, entonces toda la forma de expresión, ¿verdad? Solamente hay evidencia de que el evangelio es de Jesucristo. ¿Y por qué no presenta evidencia de que el evangelio es de Dios? Arecoma, arecoite verasa, es revisata. A ver, ya leeta uno. Romano, alrededor de la Reina Valera. Romano capítulo 1.
Verso 1, y Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Ne Biblia pues ni eres la inventajain. ¿De quién dice? ¿Para el evangelio de quién? Bueno, a ver cómo la evidencia. Entonces, por eso dije que la Yahshua ella es cuando cosa apartado de Yahweh. No. Yashami, buena noticia. Bueno, el evangelio es buena noticia, es lo mismo, pero en la Reina Valera suena fuerte porque acuérdate pues el evangelio de Ereshu, y no Nuevo Testamento, pero y que solo fue presentado por el Yahshua Werube. Pero a ver, Pablo y no, que él es siervo de Yahshua, llamado a ser apóstol y consagrado, santificado y apartado, dice vaya. ¿Para qué cosa? Para el evangelio de Dios. Y Reina Valera, para el evangelio de Elohim, para la buena noticia de Elohim, para presentar la buena noticia de Elohim. A ver, Biblia Bim. Entonces, vemos entonces que el evangelio no es exclusivo de Yeshua, sino que es del Padre. Y si es de Yahweh, entonces hereta se endoreco y jala mandamientos incluidos, ¿vio? Hereta se anga no Yahweh go inventaba ni o que paitela Antiguo Testamento o inventaba ni o ya por la doctrina o me ella su hereta se anga hina, ¿vio? No sé qué defensa van a hacer ahora, pero a ver la evidencia. Ya esa mi hija, buena nueva o buena noticia, que es de Yahweh. Cada hija de bañe punu, y ella entender que lo mitala. De pitata la término evangelium, término griego, ve. Pero donde cayó la y significado, de cañita ante hoy, atender, pues el significado de esto para que ese ya estaba en el Antiguo Testamento. Nada, a mí el apóstol Pablo. Vea, muy Hebreo 4:2. Más evidencia que querés. Hemos allá esta vez ya me hemos llegó una venda en dupe Hebreo 4:2 allá en el más allí breve más evidencia de mopaje y la de evangelio. Sí, ahí en Hebreo 4:2 ya te dice que ellos recibieron la buena noticia y no oyeron por desobedientes. En el Antiguo Testamento que recibir el evangelio no obedece, que sí que y existía el evangelio. ¿Y de quién va a ser? De Yahweh. A mí hoy me mandé la Yahweh baja. Pepe, a completar hemos quiere la de Hebreo 4:2, hemos ido a la y quiere la Romano 1:1 y ahí ya tener resultado. Bueno, Shaul, servidor del Masías Yahoshua, llamado a ser enviado, apartado para la buena noticia de Elohim. ¿Sí? Lo mismo, o sea, lo mismo que dice Reina Valera. Solamente que le traducir de la país el evangelio por no la de cañí. Así es. Hay más. Primera de Timoteo 1:11. Wow, pues me vende tarea. Ese va a quedar para tarea de ustedes si quieren tener más versículos. No, ya haré como, ya oímos. Así es. No al toque, se a pesa en ya puedo ver con la mitad ya puedo le preguntas a pues ya topan mamá que dice hermano. Además me Ernesto. Ya, ahora cómo ve la va a ser Diogina, voy a ver referencia a ella. A la ame guti de tarea la primera de Timoteo 1:11. Pues comparar ahí bueno, sabemos que en Marcos 1:1, primera de Corintios 9:12, el mismo Romano 15:19,
oñe'ẽ allá del Evangelio de Yahshua HaMashiach. Bueno, jae comparata emoita yikere Hebreo 4:2, emoita yikere Romano 1:1, Primera Timoteo 1:11, y vas a tener que el Evangelio ya existía, ya estaba. No es algo nuevo, inventado, no es una doctrina nueva inventada por Yahshua, sino que es una doctrina que se vino a restaurar, renovar otra vez. Oye, o veru como algo, como o veru hija entrega allí lo mitad me ha entender o comprender, o ima perdido curija para buena noticia, na ame uyiñande. Bueno, pero en términos sencillos, pues no la ñambo pucuete. Na ya esa tamba, eva yure veñan de evidencia lo mismo. Pero peco ya entender mima. Ya de prohibir más forma, va, él duda beta. La excusa ña muy beta la ya es no Yahshua goberu la evangelio ha ya respetar porque otro ya opotima a la otro al Antiguo Testamento había sido el Antiguo Testamento evangelio era a Yahshua hubo allí vea. Qué tremendo ya digo ahí ve comentario a comentar allí está PM ahí no cojora y ahí na amén. Llevando en cuenta las prédicas de Yahshua y mirando las referencias, como usted dijo, realmente nos lleva al Pentateuco o a la Torá. Es decir, que esta es la confirmación de que Yahshua estaba predicando el Antiguo Testamento, como muchos conocen, o el Pentateuco o la Torá, y no una doctrina nueva como muchos creían, entre ellos yo. Y bueno, nada, opiniones. Además, opina. Opina y con lo mismo ahí. Te coge seguita, eres no, peango, no. Ahí pecha. Ya me tema el versículo, Billy. Así es que ya embotija una cosa semana veo y mi pecha. De lunes a viernes, a veces llamamos ella, pupe, yo tenía poco se hará guajera vagina, que atoralo, hermano, cuera, peisa, llamamos majema, ya pupe, abuyequen de lo vete a ver, y a minte, hoy me, o vale PM con ambas eco semana, bella ya poco, guapicane, ope, pero na, ame, ya cumplimos. Hasta el lunes, niño, ya yo topata, bendiciones, shalom.